En el verano de 1944, Adolf Hitler tomó la decisión militar más importante de la Segunda Guerra Mundial, basándose en información sobre un ejército que no existía, comandado por un general al que acababan de castigar, desplegado en campos donde los únicos tanques eran de goma inflable, y perdió la guerra por eso. No en el frente del Este, donde los números soviéticos aplastaban cualquier cálculo alemán, no en el Pacífico, donde la guerra era de otra naturaleza. Aquí, en el norte de Francia, en los días que siguieron al 6 de junio de 1944, Hitler mantuvo sus mejores divisiones blindadas esperando una invasión que nunca llegó, porque estaba convencido de que el general que más temía en el mundo estaba a punto de cruzar el canal con el ejército más grande que los aliados habían reunido. Ese ejército tenía 150.000 hombres, ninguno de ellos existía. El general que lo comandaba era George S. Patton, el oficial americano al que el alto mando alemán consideraba el más peligroso de todos los que enfrentaban, el único al que Hitler mencionaba por nombre en sus conferencias estratégicas, el hombre cuya reputación era tan devastadora que la sola noticia de que estaba al mando de una operación era suficiente para cambiar los planes de defensa alemanes. Y en el verano de 1944, mientras Hitler movía divisiones y reorganizaba su defensa, basándose en los movimientos de Patton estaba inspeccionando campos vacíos en el sureste de Inglaterra, visitando campamentos de tiendas deshabitadas, posando para fotógrafos junto a tanques que se desinflaban si alguien nos pinchaba. Porque el ejército que Hitler temía, el ejército que mantuvo 7 divisiones blindadas alemanas paralizadas durante semanas en Pas de Calais, esperando una invasión que nunca llegó, era una ilusión construida con tubos de acero, lonas, transmisiones de radio falsas y la reputación de un solo hombre. Un hombre que meses antes había sido públicamente humillado y apartado del mando por abofetear a 2 soldados en un hospital de Sicilia. Un hombre que los alemanes estaban tan seguros de que lideraría la invasión principal que llegaron a la conclusión de que su castigo era falso, que ningún ejército desperdiciaría a su mejor general en una operación menor. Esa lógica era perfectamente razonable y destruyó al Tercer Reich. Lo que los alemanes nunca supieron, lo que Hitler nunca comprendió hasta que fue demasiado tarde, era que los aliados no habían usado la reputación de Patton a pesar de su castigo. La habían usado precisamente porque lo habían castigado. Para entender por qué la reputación de George S. Patton fue el arma más decisiva que los aliados desplegaron en la Segunda Guerra Mundial, es necesario entender primero qué tipo de hombre era Patton en la mente del alto mando alemán y por qué esa imagen era tan diferente de la que sus propios superiores tenían de él. Patton había construido su reputación en el norte de África y en Sicilia con una combinación de velocidad, agresividad y disposición para asumir riesgos que ningún otro general aliado igualaba. No era solo que ganara batallas, era la manera en que las ganaba. Movimientos que los manuales militares convencionales habrían descartado como imprudentes. Avances que dejaban las líneas de suministro extendidas más allá de lo que cualquier planificador cauteloso habría tolerado. Decisiones tomadas en horas que otros generales habrían deliberado durante días. Los generales alemanes que lo enfrentaron en África y Sicilia llegaron a una conclusión que documentaron en sus informes con una claridad que sus superiores en Berlín tomaron muy en serio. Patton pensaba como ellos, no como los generales británicos o americanos convencionales, formados en una tradición de guerra de desgaste y superioridad numérica. Patton pensaba en términos de velocidad, de ruptura, de explotar el colapso del enemigo antes de que pudiera reorganizarse. Era,
en el análisis alemán, el único comandante aliado que había internalizado los principios de la guerra de movimiento que habían hecho invencible al ejército alemán en 1939 y 1940. Ese análisis tenía una consecuencia directa en la planificación alemana. Donde Patton apareciera, la amenaza era real. Donde Patton no apareciera, la operación era secundaria. Era una regla de inteligencia tan simple como devastadora, y los aliados la conocían perfectamente. Lo que hacía la situación de Patton en la primavera de 1944 tan extraordinaria era que su reputación había sobrevivido intacta a algo que habría destruido la carrera de cualquier otro oficial de su rango. En agosto de 1943, en un hospital de campaña en Sicilia, Patton había abofeteado a 2 soldados que estaban siendo tratados por agotamiento de combate. Los llamó cobardes, los amenazó. El incidente fue reportado, llegó a Eisenhower y Eisenhower tomó una decisión que fue pública y deliberadamente humillante. Patton fue relevado del mando del Séptimo Ejército y reprendido formalmente. Los periódicos americanos lo cubrieron extensamente. Los comunicados alemanes también lo registraron. Y en Berlín, los analistas de inteligencia del alto mando llegaron a una conclusión que parecía perfectamente lógica: que ningún ejército desperdiciaría a su mejor general como simple distracción, que el castigo era, en sí mismo, parte de un plan, que Patton estaba siendo preparado para algo más grande. Tenían razón en todo, excepto en lo que ese algo más grande era. En diciembre de 1943, un grupo de oficiales aliados se reunió en Londres para resolver el problema más difícil del día D. No era el problema de las playas, no era el problema de los paracaidistas o de las reservas blindadas alemanas. Era un problema anterior y más fundamental: cómo hacer que el ejército más grande que el mundo había visto cruzara el Canal de la Mancha sin que los alemanes supieran dónde iba a desembarcar hasta que fuera demasiado tarde para detenerlo. La solución que desarrollaron tenía un nombre en código: Operación Fortitude, y su elemento central era tan audaz que los propios oficiales que la propusieron dudaron de que pudiera funcionar. Crearían un ejército entero que no existía, no una unidad pequeña de distracción, un ejército completo. El primer grupo de ejércitos de Estados Unidos, designado Fusag, con 11 divisiones, 150.000 hombres, cuarteles generales, líneas de suministro, protocolos de comunicación y una cadena de mando completa. Todo ficticio. Los campos del sureste de Inglaterra, directamente frente a Pas de Calais, la ruta más corta a través del canal, se llenaron con lo que desde el aire parecía una concentración masiva de fuerza militar. Centenares de lanchas de desembarco, fondeadas en los puertos de Dover y Folkestone, construidas con tubos de acero, tambores metálicos y lonas tensadas sobre armazones. Divisiones enteras de tanques Sherman desplegadas en campos abiertos, hechos de goma inflable, suficientemente convincentes desde la altura de vuelo de un avión de reconocimiento alemán. Campamentos militares con tiendas, vehículos, equipamiento, vacíos por dentro, perfectamente verosímiles desde afuera. Y sobre todo esto, transmisiones de radio. Miles de transmisiones de radio falsas, generadas por un equipo de operadores que simulaban el tráfico de comunicaciones de un ejército real, órdenes de movimiento, reportes logísticos, conversaciones cifradas entre unidades ficticias, todo diseñado para ser interceptado por la inteligencia alemana, todo diseñado para confirmar una historia, la historia de que el mayor ejército aliado en Inglaterra estaba concentrado en el sureste, preparándose para cruzar a Pas de Calais, y que su comandante era George S. Patton.
Los alemanes interceptaron las transmisiones, los aviones de reconocimiento fotografiaron los campos, los agentes dobles, espías alemanes que habían sido capturados, convertidos y puestos a trabajar para los aliados, confirmaron cada detalle de la historia. Y en Berlín, el alto mando alemán llegó a la conclusión que los aliados habían diseñado que llegaran, que la invasión principal vendría a Pas de Calais, que Normandía, si ocurría algo allí, sería la distracción. Lo que ningún analista de inteligencia alemán consideró, porque era demasiado absurdo para tomarlo en serio, era que el ejército más temido que enfrentaban estaba hecho de goma y lona. Para que una ilusión funcione, necesita ser confirmada desde múltiples direcciones simultáneamente. Los aliados lo sabían y construyeron la confirmación de Fortitude con la misma precisión con que habían construido los tanques de goma, cada pieza diseñada para reforzar las otras, cada fuente de información aparentemente independiente apuntando hacia la misma conclusión. El primer elemento eran los agentes dobles. Desde 1941, el Servicio de Inteligencia británico había capturado sistemáticamente a cada espía alemán enviado a Gran Bretaña. Ninguno había conseguido operar libremente. Todos habían sido arrestados y todos habían recibido la misma oferta: cooperar o morir. La mayoría cooperó, y bajo la dirección del Comité de los 20, estos agentes convertidos comenzaron a enviar a Berlín un flujo constante de información falsa que sus manejadores alemanes consideraban de la más alta fiabilidad. El más valioso de todos era un español llamado Juan Pujol, cuyo nombre en código era Garbo. Pujol había comenzado su carrera de espionaje como amateur, fabricando información que vendía a los alemanes desde España sin haber pisado nunca Gran Bretaña. Cuando los británicos descubrieron su existencia, en lugar de arrestarlo, lo reclutaron. En Londres, Pujol construyó una red ficticia de 14 subagentes que no existían, enviando a Berlín reportes detallados y consistentes sobre los movimientos y planes del ejército aliado. Los alemanes confiaban en él completamente, le pagaban, lo condecoraron, y Garbo les dijo que Fusag era real, que Patton estaba al mando, que la invasión vendría a Calais. El segundo elemento fue más dramático. A pocas semanas del día D, los aliados tomaron una decisión que parecía un riesgo extraordinario. El general alemán Hans Kramer, comandante del Afrika Korps, capturado en Túnez, fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros. Antes de enviarlo de vuelta a Alemania, los aliados lo llevaron en un viaje en coche, por lo que le dijeron era el sureste de Inglaterra, la zona donde supuestamente Fusag estaba concentrado. En realidad, lo llevaron por Kent y Sussex, donde los preparativos reales del día D estaban en pleno desarrollo. Kramer nunca lo supo. El oficial que viajaba con él mencionaba constantemente nombres de lugares del sureste de Inglaterra, mientras en realidad cruzaban el suroeste. Kramer llegó a Alemania convencido de haber visto con sus propios ojos la concentración masiva de fuerzas que se preparaban para invadir Calais. Lo reportó al alto mando con la autoridad de un testigo presencial, y Hitler lo escuchó. Para principios de junio de 1944, Hitler estaba tan convencido de la existencia de Fusag que un mensaje interceptado por los aliados reveló algo extraordinario. Hitler había explicado al embajador japonés en Berlín que esperaba múltiples invasiones aliadas, con la principal dirigida a Calais. El hombre que los aliados necesitaban engañar había construido la trampa él mismo. Lo que faltaba era que la invasión real comenzara.
En la madrugada del 6 de junio de 1944, la mayor operación anfibia de la historia de la guerra comenzó. 156.000 soldados aliados cruzaron el Canal de la Mancha hacia las playas de Normandía. Miles de paracaidistas descendieron sobre el interior francés horas antes. La armada más grande jamás reunida, casi 7.000 barcos, avanzó hacia la costa francesa bajo una cobertura aérea de más de 11.000 aviones, y Adolf Hitler estaba dormido. Sus asistentes no se atrevieron a despertarlo. Hitler había dado instrucciones explícitas de no ser interrumpido durante la noche, y nadie en el búnker tuvo el coraje de violar esa orden, aunque las playas de Normandía estuvieran siendo tomadas metro a metro. Las reservas blindadas que podrían haber aplastado el desembarco en sus primeras horas críticas esperaban inmovilizadas, porque solo Hitler podía autorizar su movimiento, y Hitler estaba durmiendo. Cuando finalmente se despertó y recibió los informes, su reacción confirmó todo lo que la Operación Fortitude había diseñado producir. No ordenó mover las divisiones blindadas a Normandía. Ordenó que se mantuvieran en Pas de Calais, porque Hitler estaba convencido de que lo que estaba ocurriendo en Normandía era exactamente lo que Garbo, el agente más confiable de la inteligencia alemana, le había dicho que ocurriría. Una invasión de distracción, un golpe secundario diseñado para drenar las reservas alemanas lejos de Calais antes de que Patton cruzara con la fuerza principal. Y entonces ocurrió algo que los planificadores de Fortitude no habían calculado en toda su extensión. Garbo envió un mensaje urgente a sus manejadores alemanes. Le informó que había confirmado, a través de sus fuentes dentro del mando aliado, que la invasión de Normandía era efectivamente una distracción, que Fusag seguía intacto, que Patton seguía en posición, que el ataque real a Calais estaba programado para los días siguientes. El mensaje llegó a Hitler en la noche del 9 de junio, 3 días después del día D. Hitler canceló las órdenes de refuerzo que algunos de sus generales habían conseguido emitir hacia Normandía. Las divisiones en marcha fueron detenidas y redirigidas de vuelta a Calais. El 15º ejército alemán, con sus tanques, su artillería, sus divisiones de infantería, permaneció inmóvil, esperando una invasión que nunca llegaría. Durante 7 semanas, los aliados habían esperado ganar 2 semanas de margen. 7 era un número que ningún planificador había considerado posible. En esas 7 semanas, los aliados consolidaron la cabeza de playa, desembarcaron refuerzos, establecieron puertos provisionales y comenzaron el avance hacia el interior de Francia con una solidez que las divisiones blindadas alemanas en Calais habrían podido destruir si hubieran llegado en los primeros días. Patton, mientras tanto, seguía en Inglaterra, inspeccionando campos vacíos, esperando la llamada que lo enviaría a la guerra real. En agosto de 1944, George S. Patton finalmente cruzó el Canal de la Mancha. No al frente de Fusag, ese ejército nunca existió y nunca cruzaría. Al frente del Tercer Ejército Americano, una fuerza real de combate que había estado esperando en silencio mientras Patton representaba su papel de comandante fantasma en los campos del sureste de Inglaterra. Lo que ocurrió en las semanas siguientes fue, en opinión de muchos historiadores militares, la campaña terrestre más rápida y devastadora ejecutada por cualquier ejército aliado en todo el teatro europeo de la guerra. En 2 semanas, el Tercer Ejército de Patton avanzó más territorio del que los ejércitos aliados habían conseguido en los 2 meses anteriores combinados. Sus columnas blindadas se movían con una velocidad que dejaba a las unidades alemanas sin tiempo para reorganizarse. Exactamente el tipo de guerra de movimiento que los generales alemanes habían reconocido en él desde África.
Ciudades que se esperaba defender durante semanas cayeron en días. Líneas de suministro que deberían haber sido obstáculos insuperables fueron ignoradas en nombre de la velocidad. Patton avanzó tan rápido que su propio ejército se quedó sin combustible. Y fue en ese momento, cuando el tercer ejército estaba detenido por falta de gasolina a menos de 100 kilómetros de la frontera alemana, cuando Patton hizo algo que sus biógrafos han debatido durante décadas. Llamó a Eisenhower. Le dijo que si le daban el combustible que Montgomery estaba recibiendo para su avance en el norte, podría atravesar la línea Siegfried y estar dentro de Alemania en 2 semanas. Eisenhower eligió a Montgomery. Patton recibió el combustible mínimo para mantener sus posiciones. El avance se detuvo y la oportunidad de terminar la guerra en 1944, una oportunidad que algunos historiadores consideran real y otros consideran una ilusión, desapareció con el otoño. Pero lo que ese episodio reveló sobre Patton era algo que la Operación Fortitude había usado sin que él lo supiera completamente. Patton era más valioso como amenaza que como realidad. Su nombre, su reputación, la sola posibilidad de que estuviera al mando de una operación, todo eso había inmovilizado 7 divisiones blindadas alemanas durante 7 semanas sin que disparara un solo tiro. Cuando finalmente llegó al campo de batalla y demostró que la amenaza era real, ya era tarde para que los alemanes respondieran con la fuerza que tenían disponible en junio. La ilusión había ganado la batalla. El hombre real llegó a recoger los restos. Y en Berlín, cuando los alemanes finalmente comprendieron la dimensión de lo que había ocurrido, que habían mantenido su mejor ejército inmóvil durante 2 meses, esperando un ataque de un general que estaba inspeccionando goma inflable, la reacción que documentaron sus propios archivos no fue rabia, fue algo más difícil de procesar. Era admiración. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que significa para el canal. El botón de me gusta le dice al algoritmo que este tipo de historia merece ser contada. Suscríbete para no perderte lo que viene. En los años que siguieron a la guerra, los historiadores que estudiaron la Operación Fortitude llegaron a una conclusión que ningún manual militar de la época habría predicho: que la decisión más importante de la Segunda Guerra Mundial en el teatro europeo no fue tomada en una batalla, no fue una carga de caballería, no fue un bombardeo estratégico, no fue el diseño de una línea defensiva, fue una mentira construida con tanta precisión, con tantas capas de confirmación, con una comprensión tan exacta de cómo funcionaba la mente de Adolf Hitler, que el hombre más poderoso de Europa tomó las decisiones correctas para un escenario que no existía y las decisiones incorrectas para el escenario que sí existía, y lo hizo durante 7 semanas. Lo que hace que la historia de Patton sea diferente a casi cualquier otra historia de la Segunda Guerra Mundial no es la escala de lo que los aliados lograron, es la naturaleza de lo que Patton realmente hizo. Patton no ganó la guerra con sus tanques, la ganó con su nombre, sin disparar un tiro, sin cruzar el canal, sin comandar a ninguno de los 150.000 hombres que supuestamente estaban bajo sus órdenes, porque ninguno de esos hombres existía. Su contribución más decisiva a la victoria aliada fue aparecer en fotografías junto a tanques de goma, inspeccionar campamentos vacíos y dejar que los alemanes llegaran a sus propias conclusiones sobre lo que eso significaba. Pero hay una pregunta que esa historia no responde fácilmente. Patton sabía que estaba siendo usado como señuelo. Sabía que mientras él inspeccionaba campos vacíos en Inglaterra, hombres reales morían en las playas de Normandía. Sabía que su nombre y su reputación, construidos a lo largo de décadas de servicio, estaban siendo utilizados como arma sin que él tuviera control sobre cómo o cuándo. Y lo aceptó. ¿Fue eso humildad?
la disposición de un hombre de ego enorme a subordinar su gloria personal a una misión más grande? ¿O fue simplemente que Patton no tenía elección, que un general castigado y relevado del mando acepta el papel que le dan porque la alternativa es no tener papel ninguno? Y hay una pregunta más profunda todavía. Si la mentira más elaborada de la historia de la guerra salvó más vidas que cualquier batalla, si la ilusión fue más decisiva que la realidad, ¿qué dice eso sobre la naturaleza de la guerra misma? ¿Ganaron los aliados porque eran más fuertes o porque comprendieron mejor cómo funciona la mente humana cuando tiene miedo? Dinos tu respuesta en los comentarios. Esta vez no hay 4 opciones, hay infinitas, y todas son válidas. Y si quieres seguir explorando estas historias, ya sabes dónde está el botón. Suscríbete para no perderte el próximo vídeo.